En mi fiesta de 63 cumpleaños, mi nuera Clara dejó caer un folleto sobre la mesa. Sunset Pine, tu nuevo hogar. Estamos hartos de ti. Mi hijo David añadió que necesitaban mi habitación para su oficina. Todos mis invitados observaron horrorizados. Me quedé allí sentada, escuchando sus frías exigencias. Creían tenerlo todo resuelto, pero no tenían ni idea de lo que vendría después. Esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. El cálido resplandor de las luces de colores que colgaban del patio danzaba alrededor de los rostros de mis queridos amigos y familiares. Era mi 63 cumpleaños, y por un instante fugaz me sentí verdaderamente feliz. Las risas se mezclaban con el suave murmullo de las conversaciones y la suave música que sonaba por el altavoz de la mesa exterior. Mi amiga, Eleanor Vance, acababa de contar una anécdota particularmente vergonzosa de nuestra juventud, provocando la risa de todos, cuando el agradable ambiente se rompió. Clara, mi nuera, salió furiosa de la casa. Su rostro, una máscara de determinación que presagiaba problemas. Se dirigió directamente a la mesa, recorriendo con la mirada a la pequeña reunión, como si estuviera evaluando un campo de batalla. Sin decir palabra, extendió la mano y la golpeó contra el altavoz Bluetooth portátil, silenciando la música al instante. El repentino silencio fue ensordecedor y atrajo todas las miradas hacia ella. Una tos nerviosa rompió la tensión, pero Clara parecía ajena, o tal vez simplemente indiferente. Levantó un folleto brillante, cuya superficie pulida reflejaba las luces del patio. «A todos», anunció, con una voz que cortaba el silencio como un cuchillo afilado. «Tenemos un anuncio». Su mirada se fijó en mí, sin calidez. Luego, con un gesto dramático, deslizó el folleto por la mesa hacia mí. Su título era austero e impersonal. Sunset Pine Senior Living. Tus años dorados, redefinidos. El corazón me dio un vuelco. Un terror gélido me calaba los huesos, helándome a pesar del agradable aire de la tarde. Instintivamente, busqué el folleto. Mis dedos temblaban ligeramente al recogerlo. Antes de que pudiera abrirlo, Clara asestó el golpe. «Este es tu nuevo hogar», dijo, con palabras lentas y deliberadas, diseñadas para causar el máximo daño. «Estamos hartos de ti». Una exclamación colectiva recorrió a los invitados. Sentí que me ardían las mejillas y un rubor de humillación me invadió el rostro. David, mi hijo, que había estado de pie torpemente detrás de Clara, finalmente dio un paso al frente. Se aclaró la garganta, evitando mi mirada. «Mamá», empezó, con una voz más suave que la de Clara, pero no menos firme. «Ya hemos dado el depósito. Necesitamos tu habitación para mi nueva oficina en casa. Con el nuevo ascenso, trabajaré mucho más desde casa y simplemente no tenemos espacio». Clara intervino, con un tono gélido. «Empacarás tus cosas esta noche. Mañana por la mañana, todo debería estar listo. La mudanza llegará el lunes. Esto está arreglado». Eleanor, bendita sea su bondad, fue la primera en reaccionar. Empujó la silla hacia atrás con una expresión de horror en el rostro. «Clara, David, ¿qué hacen?», exclamó con la voz llena de incredulidad. «Es su cumpleaños. ¿Cómo pueden anunciar algo así ahora? Vive aquí. Esta es su casa». David finalmente me miró a los ojos, pero no hubo disculpa, solo un atisbo de actitud defensiva. Le hizo un gesto de desdén a Eleanor. «Eleanor, esto no te incumbe. Es un asunto familiar. Mi madre lleva 5 años viviendo con nosotros, sin cobrar, ocupando un espacio valioso. Es hora de que sea independiente». Clara se burló, con un sonido quebradizo y sin humor. «Exactamente. 5 años. 5 años viviendo aquí, sin aportar nada. Ya nos hemos sacrificado bastante por ella». Las palabras le dolieron. Una mentira venenosa que distorsionaba cada recuerdo de la última media década. ¿Acaso había olvidado las innumerables veces que cuidé de sus hijos cuando estaban enfermos? Preparé la comida, me encargué de la casa mientras ellos estaban ocupados con el trabajo. ¿Acaso había olvidado la parte sustancial de mi pensión que había aportado a su hipoteca, ayudándoles a conseguir esta misma casa cuando lo estaban pasando mal? Al parecer, todos esos sacrificios no valían nada. Los habían borrado, los habían pintado como una carga. El ambiente festivo se evaporó por completo.
Los invitados intercambiaron miradas incómodas, algunos susurrando en voz baja, otros simplemente bajando la vista, incapaces de sostener mi mirada. Uno a uno empezaron a excusarse, murmurando despedidas apresuradas, con una mezcla de compasión y vergüenza en sus rostros. En cuestión de minutos, el patio estaba vacío, salvo David, Clara y yo. El silencio que se apoderó de mí se sintió más pesado, más denso, oprimiéndome como un peso físico. Clara, completamente indiferente al repentino éxodo, se volvió hacia David. «Bien, se han ido», dijo, con una pequeña sonrisa triunfal en los labios. «Ahora podemos hablar de la habitación. Estaba pensando en un gris claro para las paredes. Es muy contemporáneo. Y esa vieja cómoda suya tiene que irse. Desentona muchísimo con la estética minimalista que buscamos». Se rió, una risa ligera y etérea, como si yo ya fuera un recuerdo lejano, un problema ya resuelto. David rió entre dientes, aparentemente aliviado de que el desagradable anuncio hubiera pasado y pudieran pasar a la parte emocionante de la redecoración. En ese momento, la puerta del patio volvió a abrirse con un crujido. Era Eleanor. Tenía los ojos enrojecidos y nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. Corrió hacia mí, con la voz entrecortada por la emoción. «No podía dejarte», susurró, rozando suavemente mi hombro con la mano. «Te ayudaré en lo que necesites. Puedes quedarte conmigo por ahora, si quieres». La sonrisa de Clara se desvaneció. Se dio la vuelta, entrecerrando los ojos con furia. «Eleanor, te dije que esto es asunto de familia. No te metas. Solo nos estás complicando las cosas». Finalmente encontré mi voz, un susurro áspero que apenas sonaba como el mío. Mis ojos se encontraron con los de Clara, intentando atravesar su frío exterior, buscando un atisbo de la bondad que una vez creí que poseía. «¿Por qué?», pregunté, con una sola palabra cargada de dolor. «¿Por qué así? ¿Por qué esta noche? ¿En mi cumpleaños?». La expresión de Clara se endureció. «Porque», dijo con voz desprovista de emoción, «sabíamos que si no, no nos habrías escuchado. Esto ya está hecho. Lleva meses planeándolo. Incluso vimos varios lugares antes de decidirnos por Sunset Pine. Es un centro de gran prestigio. Estarás contento allí». Meses. La palabra resonó en mi mente, una escalofriante confirmación de su premeditación. Mientras vivía bajo su techo, creyendo que éramos una familia, ellos habían estado planeando en secreto mi mudanza. David, aparentemente ajeno a la herida reciente que Clara acababa de infligir, sacó una pequeña cinta métrica de su bolsillo, caminó hacia la pared del fondo del patio, que estaba junto a mi habitación, y comenzó a extender la cinta, murmurando medidas para sí mismo. Este rincón será perfecto para el escritorio de pie», reflexionó. «Y la estantería empotrada puede ir a lo largo de esta pared para todos mis libros. También tiraremos ese viejo armario, así ampliaremos el espacio». La naturalidad de sus acciones, la total falta de consideración hacia mi presencia, fue un golpe definitivo y demoledor. No se trataba solo de necesitar espacio, se trataba de borrarme de sus vidas, de esta casa, con precisión meticulosa y calculada. Miré el rostro frío y triunfante de Clara y luego el de David, absorto y serio, y una profunda y devastadora comprensión me invadió. No solo me estaban desalojando, me estaban descartando, y estaba total y completamente sola. El clic metálico de la cinta métrica de David resonó en el repentino vacío del patio. Clara había ahuyentado a Eleanor, desapareciendo con una última mirada llorosa. Me quedé allí, completamente paralizado, mientras el aire fresco de la noche apenas aliviaba la humillación abrasadora que irradiaba desde mi interior. Mi mente daba vueltas, luchando por procesar la enormidad de su traición, la crueldad despreocupada de sus palabras. Fue como una experiencia extracorpórea verme a mí mismo, este cascarón de hombre, vulnerable y expuesto. Tenía la garganta seca, reseca por el susto. Entré a trompicones en la cocina, un espacio que había mantenido impecable durante 5 años, donde había cocinado incontables comidas, lavado un sinfín de platos y servido incontables tazas de café. La ironía era un sabor amargo en la boca. Busqué a tientas un vaso, con las manos temblorosas, mientras lo llenaba con agua del grifo. Clara me siguió, su voz interrumpiendo el silencio de la cocina.
De verdad, papá, estás haciendo un drama de esto, dijo, apoyada en la encimera, con los brazos cruzados. Vives aquí, pagando nuestra hipoteca, de nuestra casa. No es que estés contribuyendo a nada sustancial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y calculadas, una distorsión deliberada de la verdad que me heló la sangre. Me giré para mirarla, con el vaso tintineando ligeramente en mi mano. Clara, logré decir con voz ronca, te pago $2.700 cada mes, durante 5 años. Es una decisión que tomé, una decisión para ayudarte, para asegurarme de que pudieras permitirte esta casa. El recuerdo de aquellos primeros meses tras la muerte de Beatriz, cuando David y Clara luchaban por pagar la hipoteca, pasó por mis ojos. Sentía un profundo dolor por ellos, por su joven familia, por los nietos que adoraba. No se trataba solo de las cuotas mensuales. Todo el camino hasta esta casa había comenzado con mi acto de amor. Tras la muerte de Beatriz, mi amada esposa, la casa que habíamos construido juntos, el hogar lleno de recuerdos compartidos, se sentía vacía y sofocante. Decidí venderla, una decisión dolorosa, pero que creía que me permitiría empezar una nueva etapa, más cerca de mi hijo y mis nietos. Les había dado a David y Clara una suma asombrosa, $180.000 de la venta de mi casa. Ese dinero fue su enganche, la base sobre la que se construyó la casa de sus sueños. Eso era para alojamiento y comida, papá, desestimó Clara, agitando la mano con frivolidad. Gastos básicos. No es que nos estuvieras haciendo un favor. Necesitabas un lugar donde vivir después de que falleciera la abuela Beatrice, y te lo proporcionamos. Fue mutuamente beneficioso. Alojamiento y comida. Esas palabras lo trivializaron todo, reduciendo mi inmensa contribución a una miseria, una obligación. David, tras terminar sus mediciones, entró en la cocina con una expresión de cansancio y fastidio. Y esas reparaciones que mencionas no paran de ser solo mantenimiento menor, papá, añadió, imitando el tono despectivo de Clara. Toda casa necesita algunas reparaciones aquí y allá. Eso no significa que seas el dueño. Además, te lo dije, necesito esa habitación para mi oficina. Mi carrera depende de ello. La audacia de sus declaraciones me encendió una chispa de ira que atravesó el entumecimiento. Dejé el vaso de golpe sobre la encimera. ¿Mantenimiento menor? Me burlé, alzando la voz. Aclaremos lo que he pagado, ¿vale? Repetí la lista. Cada partida un testimonio de mi dedicación. 2.700 al mes directamente a la hipoteca. Todas las facturas de la luz. La del agua. Internet. Toda la compra. Sin mencionar el techo nuevo del año pasado, las reparaciones de fontanería en el baño de abajo, el cambio del calentador de agua, el jardín, la lavadora nueva, los innumerables regalos para Lily y Oliver por cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito. Hice una pausa, con el pecho agitado por la indignación. ¿Tienes idea de cuánto suma todo eso? Mi mente corría, evocando imágenes de la pequeña libreta, meticulosamente guardada, que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. En ella había anotado diligentemente cada gasto, cada contribución, cada centavo gastado desde que me mudé. El total, calculado meticulosamente, flotaba ante mis ojos. Aproximadamente $250.000 en 5 años, $250.000. Eso no era gratis, ni era simplemente alojamiento y comida. Era una inversión sustancial, un acto de devoción familiar. Clara, sin embargo, permaneció imperturbable. Aún así, fue tu decisión, papá, insistió, con la voz tensa y una convicción inquebrantable. Entonces, hizo lo impensable. Utilizó el recuerdo de Beatrice como arma. Mamá, habría querido que nos dieras este espacio, declaró, entrecerrando los ojos. Siempre creyó en la importancia de que las familias se ayuden entre sí, haciendo sacrificios. Estaría orgullosa de nosotros por haberte encontrado un lugar tan bueno. Una furia abrasadora se encendió en mi interior, un fuego protector por la mujer que había amado más que a mi vida. Ni se te ocurra, susurré, acercándome con voz grave y peligrosa. Ni se te ocurra usar a tu madre, mi Beatriz, para justificar tu avaricia y tu crueldad. Estaría completamente asqueada por lo que estás haciendo ahora mismo. David se interpuso rápidamente entre nosotros y puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de Clara. Mamá, por favor,
dijo, con la voz entrecortada por un suspiro de exasperación. No estamos siendo crueles. Estamos siendo prácticos. Hemos hecho todo lo posible por encontrarte un lugar seguro, donde estés bien cuidada. Es hora de que recuperemos nuestro propio espacio. Así son las cosas. Clara, envalentonada por la intervención de David, dio su último y contundente ultimátum. «Prepárate para las 10 de la mañana, papá», dijo con voz cortante e inflexible. «Solo tus efectos personales, tus muebles, las cosas que compramos, todo se queda. Los necesitaremos para la nueva oficina». Mientras sus palabras resonaban, oí la risa débil e inocente de Lily y Oliver que descendía del piso de arriba, completamente ajenos al cruel drama que se desarrollaba abajo. Sus alegres sonidos, normalmente una fuente de consuelo, ahora me parecían un conmovedor recordatorio de lo que yo estaba perdiendo, de lo que ellos estaban perdiendo. David, ya en marcha, se dio la vuelta y se dirigió a mi habitación, probablemente para empezar a limpiar su nueva oficina. Clara simplemente me despidió con un gesto de la mano. «Anda, papá, tienes mucho que empacar». La lucha se me fue. La ira dio paso a un cansancio profundo y aplastante. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi habitación, el santuario que había creado en su hogar. Al cerrar la puerta tras de mí, ignorando la indiferencia despreocupada de mi hijo y mi nuera, sentí que finalmente se rompía la barrera. Mis ojos se llenaron de lágrimas, difuminando el entorno familiar. Busqué la pequeña bolsa de terciopelo de mi mesita de noche y saqué el anillo de bodas de Beatrice. Su oro se sentía frío contra mis dedos temblorosos. Apretándolo con fuerza, me dejé caer en la cama, y por primera vez desde que me dejó, las lágrimas finalmente brotaron, ardientes e imparables, un torrente silencioso de dolor, traición y desesperación. Las lágrimas brotaron, calientes e implacables, difuminando los patrones familiares de mi edredón. Me quedé allí tumbada durante lo que me pareció una eternidad, con el anillo de bodas de Beatriz firmemente aferrado en mi mano, el frío metal como un pequeño ancla en un mar de desesperación. Cuando la ola inicial de dolor y traición se alejó, una claridad escalofriante comenzó a emerger. Sus palabras, su frío desdén, su total eliminación de mis contribuciones, todo empezó a fundirse en una realidad aterradora y cruda. Me incorporé lentamente, con el cuerpo pesado por el cansancio, y cogí el desgastado álbum de fotos de cuero que tenía en la mesita de noche. Sus páginas contenían la historia de mi vida, de un amor que aún brillaba en mi memoria. Hojeé las fotografías, recordando la alegre sonrisa de Beatriz el día de nuestra boda, reviviendo la alegría de los primeros pasos de Lily, e incluso encontrando un recuerdo agridulce en la primera boda de Clara, un día de esperanza que ahora parecía tan lejano. Mis dedos se detuvieron en la última foto del álbum. Era de Beatriz, pocos días antes de su fallecimiento. Estaba frágil, su cuerpo debilitado por la enfermedad, pero sus ojos, esos hermosos y claros ojos, aún conservaban esa chispa familiar de coraje y amor. Recordaba ese día vívidamente. Me había tomado la mano, con una fuerza sorprendente, y me había mirado con tanta intensidad. «Prométeme», me susurró con voz ronca, «prométeme que siempre cuidarás de Clara. Te necesita. Es frágil». Se lo había prometido, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hija, mi sangre, una parte de Beatrice. Ahora, mientras miraba esa foto, una amarga ironía se apoderó de mi corazón. Había cumplido esa promesa. Oh, cómo la había cumplido. O la había. Tal vez, me di cuenta de golpe, la había cumplido. Demasiado bien. Recordé la llamada de hacía 5 años. Clara, desesperada, con la voz entrecortada por los sollozos. Su primer matrimonio se había derrumbado, dejándola con 2 hijos pequeños, una deuda abrumadora y una bancarrota inminente que amenazaba con costarle todo. «Papá», suplicaba, «no sé qué hacer. Van a quitarme la casa, perderé a Lily y a Oliver, lo perderé todo». El miedo en su voz era palpable, desgarrador. Era la voz de Beatriz, resonando en mi mente, instándome a protegerla. Y así, vendí mi casa, mi santuario, la casa que Beatriz y yo construimos juntas. Valía una buena suma, y sin dudarlo, le di a Clara $180.000 de la venta, el enganche para esta misma casa. Debía ser un nuevo comienzo para ellos, una base sólida para mis nietos,
y un lugar donde yo pudiera sanar y estar cerca de mi familia. Ese fue el acuerdo. Mi hogar, para su futuro. ¿Lo entendería Beatriz? ¿Condonaría lo que Clara acababa de hacer? La respuesta, un rotundo no, resonó en lo más profundo de mi alma. Beatriz, con su inquebrantable sentido de justicia y lealtad, se habría sentido desconsolada. Una nueva determinación comenzó a consolidarse en mí. Las lágrimas habían cesado. El entumecimiento se desvanecía, reemplazado por una ira fría y profunda. Tomé mi portátil, lo abrí y busqué la hoja de cálculo meticulosamente organizada que guardaba. Cada pago, cada factura de servicios, cada recibo del supermercado, cada reparación, cada regalo para Lily y Oliver, todo debidamente registrado y categorizado. Revisé las interminables filas de datos, con los números mirándome fijamente, un claro testimonio de su despreocupada indiferencia. Pagos de la hipoteca, luz, agua, internet, reparaciones del tejado, fontanería, una lavadora nueva, incluso las costosas clases de ballet para Lily y el equipo de fútbol para Oliver. El total general estaba allí, resaltado en rojo, $250,000, aproximadamente $250,000 en 5 años. Por si acaso, saqué mi libreta física, desgastada y llena de anotaciones manuscritas y recibos pegados con cinta adhesiva. Este era mi testigo silencioso, un registro innegable. Entonces, un recuerdo afloró, nítido y claro. Cuando solicitaron la hipoteca, el crédito de Clara estaba en ruinas por su divorcio y bancarrota. Los ingresos de David por sí solos no eran suficientes para conseguir el préstamo para la casa que querían. «Papá», le había dicho, «si pudieras avalar, sería la diferencia». Pero no era aval. El banco, al ver su situación financiera, había insistido en un solo prestatario. Y con mi pensión estable y el cuantioso pago inicial que estaba dando, ese prestatario había sido yo. Recordé haber firmado los papeles, solo mi nombre en la pesada pila de documentos. Abrí la app de mi banco y revisé los pagos programados. Ahí estaba, la transferencia automática de la hipoteca, con vencimiento en 3 días. Mi dedo se posó sobre el botón de cancelar. «Todavía no», me dije. «Todavía no». Desde arriba, oí la voz de David, apagada pero nítida. «Este espacio va a ser muy profesional, cariño», le decía a Clara. «Por fin podremos organizar reuniones virtuales como es debido. Y todos esos muebles viejos, las cosas de papá, podemos guardarlos en un trastero o incluso donarlos. Necesitamos un nuevo comienzo. Muebles viejos, mis muebles, desechados». Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Algo se quebró dentro de mí. No era solo un inquilino. Me estaban borrando. Con un nuevo propósito, abrí una nueva pestaña en mi portátil. Registros del condado de Spokane. Escribí la dirección. 28847 Maple Street. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado. Navegué por los resultados de la búsqueda con el corazón latiéndome con fuerza. Y allí estaba. La escritura oficial de la propiedad. Mi nombre, claro e innegable, como único propietario registrado. Una profunda, casi vertiginosa revelación me invadió. La casa era legalmente mía. La hipoteca estaba a mi nombre. No era su carga, ni su inquilino, ni su invitado. Eran míos. Vivían en mi casa. El mundo se inclinó sobre su eje y luego se enderezó de golpe. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por una fría y clara determinación. No estaba empacando para irme. Me estaba preparando para recuperar. Saqué la vieja y resistente maleta de Beatrice del fondo de mi armario, la que siempre usaba para nuestros viajes largos. Pero en lugar de llenarla con mi ropa, reuní cuidadosamente los documentos originales. La escritura, el contrato de la hipoteca, 5 años de extractos bancarios e informes de gastos meticulosamente guardados, tanto digitales como físicos. Cada documento era un fragmento de mi historia, un testimonio de mi verdad. Entonces, abrí mi correo electrónico. Le escribí un mensaje rápido a un viejo amigo, Michael Hayes, un abogado inmobiliario jubilado al que conocía desde hacía décadas. «Michael», escribí, «necesito tu ayuda. Es urgente. Tengo una disputa inmobiliaria bastante complicada y creo que soy dueño de una casa de la que me están desalojando. El escenario estaba preparado. El juego había cambiado.
La noche era un torbellino de pensamientos frenéticos y revelaciones escalofriantes. El sueño, un lujo lejano, se negaba a reclamarme. En cambio, mi mente corría, repasando cada insulto, cada transacción financiera, cada posibilidad legal que había descubierto. La escritura, el contrato de la hipoteca, el $250,000 que había invertido en esta casa. La audacia de sus acciones me quemaba por dentro, endureciendo mi determinación. Mi reunión con Michael Hayes estaba fijada para esa misma tarde. Estaría lista. Exactamente a las 6:30 p.m. Con el primer indicio del amanecer tiñendo el cielo de pálidos tonos, me levanté silenciosamente de la cama. La casa estaba en silencio, una falsa calma antes de la tormenta. Saqué la robusta caja fuerte de metal del fondo de mi armario. Su presencia fresca y pesada era un peso reconfortante en mis manos. Con un toque experto, la abrí, y con cuidado saqué la escritura de la casa y los papeles originales de la hipoteca. No eran simples papeles, eran mi verdad, mi influencia, mi poder. Los doblé meticulosamente y los guardé en el fondo del bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso reconfortante contra mi pecho. Momentos después, la alarma de David sonó desde arriba, una intrusión discordante que señaló el comienzo de su rutina en mi casa. Los sonidos familiares de su mañana comenzaron, el crujido de las tablas del suelo, el murmullo de voces, el lejano sonido metálico de ollas y sartenes. A las 8:45 am. Bajé las escaleras con mi maleta y mochila discretamente colocadas en mi habitación, lista para la partida organizada de la mañana. El aroma a panqueques llenaba el aire, una escena doméstica que me parecía completamente surrealista, dada la herida abierta en el corazón. Clara estaba en la cocina, tarareando una melodía mientras volteaba panqueques, con una sonrisa exagerada dibujada en su rostro, como si la crueldad del día anterior nunca hubiera sucedido. David estaba recostado en el sofá, mirando su teléfono, completamente absorto. Lily y Oliver estaban en la mesa de la cocina, riendo mientras desayunaban. Clara levantó la vista, con una sonrisa falsamente amplia. «Buenos días, papá. ¿Listo para tu gran día?», dijo con voz alegre y fingida. Se acercó a mí con una lista en la mano. «He hecho una lista de lo esencial que puedes llevar. Cepillo de dientes, algunas mudas de ropa, tus medicamentos, fotos. Eso es todo. Recuerda, tus muebles, la cama, la cómoda, todo se queda, todo. Lo necesitaremos para la nueva oficina de David». Me entregó el papelito, desafiándome con la mirada a protestar. Apreté la lista con los nudillos blancos. «¿Y mis libros?», pregunté con voz firme, sin delatar mi agitación interior. «Tengo libros para toda la vida, Clara. Son importantes para mí». David, finalmente levantando la vista del teléfono, puso los ojos en blanco. «Papá, vamos. ¿Quién lee libros físicos hoy en día? Necesitamos ese espacio en la estantería. Además, tendrás mucho tiempo para leer en Sunset Pine. Seguro que tienen una biblioteca». Su tono desdeñoso me hirió más que las palabras directas de Clara. Mi lectura, mi vida intelectual, reducida a una incomodidad. Justo entonces, Lily, percibiendo la tensión, se deslizó de la silla y corrió hacia mí, rodeándome las piernas con sus pequeños brazos. «¡Abuelo, no te vayas!», gritó, con la voz ahogada por mis pantalones. Su inocente confianza, su amor puro, era un dolor intenso en mi pecho, que amenazaba con quebrar la fachada cuidadosamente construida de mi determinación. Por un momento, solo quise alzarla, decirle que todo estaría bien, decirle que no la abandonaría. Pero Clara fue rápida. Se acercó con una sonrisa tensa y apartó a Lily con suavidad pero firmeza. «Lily, cariño, el abuelo tiene que empacar, se va de aventura». Me lanzó una mirada de advertencia. David intervino, con una voz empalagosa y condescendiente. «Así es, niños. El abuelo se está haciendo viejo y necesita enfermeras especiales que lo cuiden, y muchos otros ancianos con quienes hablar». El labio inferior de Lily empezó a temblar, y Oliver, al percibir la angustia de su hermana, también rompió a llorar. Sus sollozos, pequeños y desgarradores, llenaron la cocina. Se me encogió el corazón. Quise extender la mano, consolarlos, decirles que no era cierto, pero la mirada de Clara, entrecerrada y penetrante, se cruzó con la mía, una amenaza silenciosa que me silenció. «Arriba, los dos», ordenó.
con la voz repentinamente desprovista de su fachada empalagosa. Los niños, intimidados, sollozaron y subieron lentamente las escaleras. Regresé a mi habitación, con el llanto de los niños resonando en mis oídos, haciéndome temblar las manos mientras empacaba. Metí solo unas pocas mudas de ropa en mi pequeña maleta, junto con la foto enmarcada de Beatrice, mi portátil y la libreta de gastos. Recorrí la habitación con la mirada, el espacio vacío e impersonal que había sido mi santuario durante 5 años. Antes de cerrar la maleta, saqué mi teléfono y tomé varias fotos de los estantes vacíos, las paredes desnudas, las pocas pertenencias que me permitían llevar. Era un registro visual del poco espacio que realmente había ocupado en mi propia casa. A las 9:45 am, exactamente 15 minutos antes de la fecha límite arbitraria de Clara, mi maleta y mi mochila estaban listas junto a la puerta de mi habitación. Respiré hondo, recuperándome, y caminé por el pasillo por lo que creían que sería la última vez. Clara esperaba junto a la puerta principal, con una postura rígida y un brillo triunfal en la mirada. David seguía despatarrado en el sofá, viendo un video en su teléfono, con una sonrisa satisfecha y presumida en sus labios. Parecían depredadores, confiados en su victoria, completamente inconscientes de la trampa en la que habían caído. Me detuve en medio de la sala, justo entre ellos, con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y euforia. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, no por la escritura, sino por mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre la aplicación del banco. Antes de irme, anuncié con voz clara y firme, rompiendo el silencio petulante: hay algo que debemos discutir. Y dicho esto, abrí mi aplicación bancaria, lista para dar el primer paso. Esta historia apenas comienza, y no creerás lo que sucederá después. Si te parece fascinante mi viaje, tómate un momento para darle a me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte para no perderte ni una sola parte de mi saga. Tu apoyo significa mucho para mí. Antes de irme, anuncié con voz firme, rompiendo el silencio cómodo y presumido de David y Clara. Sus miradas se posaron en mí. Un destello de irritación cruzó el rostro de David por la interrupción, mientras Clara mantenía su sonrisa triunfante. Levanté mi teléfono, con el pulgar ya navegando a la app de banca. Sin decir palabra, abrí la pantalla que mostraba el pago automático programado de la hipoteca, los $2.700 con vencimiento en 3 días. Mi dedo, firme como el de un cirujano, pulsó «Cancelar» y luego confirmó la acción. La pantalla se actualizó y mostró «Pago cancelado». Extendí el teléfono para que lo vieran. La sonrisa burlona de David se transformó rápidamente en una risa burlona. «¿Qué es esto, papá? ¿En serio intentas engañarnos? ¿Crees que eso cambiará algo?», negó con la cabeza, en un gesto de desdén. «Volverás, rogando. No tienes a dónde ir». El rostro de Clara, sin embargo, contaba una historia diferente. Su sonrisa triunfal se desvaneció, reemplazada primero por una mirada de lástima, como si se dejara llevar por las travesuras de un anciano senil, y luego, mientras procesaba las palabras en la pantalla, por una creciente alarma. Sus ojos se abrieron de par en par, y una chispa de frenesí reemplazó la fría satisfacción. «Sí, David», dije con voz tranquila, casi como si estuviera en una conversación. «Está cancelado. El pago ya no se está procesando. Ahora, si me disculpan, es hora de irme». Me di la vuelta, recogí mi maleta y mi mochila y caminé hacia la puerta principal. Al salir al porche, con el aire fresco de la mañana en la cara, la risa burlona de David resonó desde dentro de la casa. «No tiene a nadie», gritó. «Volverá a mendigar, ya lo verán. No tiene nada». Pero Clara no se reía. Salió de la casa a toda prisa, todavía en bata, con el pelo despeinado y un tono frenético en la voz. «No puedes irte así como así», gritó, corriendo tras de mí, con los pies descalzos golpeando el frío hormigón. «¿Cómo que cancelaste la hipoteca? No puedes hacer eso». Me giré para mirarla con expresión indescifrable. «¿Ah?», pregunté, arqueando una ceja. «Creía que ayer me habías dicho que podía irme, que ya habías hecho arreglos para mi nueva vida, que era una carga, ¿recuerdas? Bueno, simplemente te estoy haciendo un favor. Querías que me fuera, y ahora me voy. Y conmigo se va mi contribución a tu hipoteca».
La voz de Clara subió de tono, con la histeria a flor de piel. Pero tú pagas la hipoteca. Necesitamos ese dinero. No puedes dejar de pagar así como así. Simplemente sonreí, una sonrisa fría y dura que no me llegó a los ojos. Ah, ¿sí? Saqué mi teléfono de nuevo y busqué mis otras aplicaciones bancarias. ¿Y la factura de la luz? ¿La del agua? ¿La de Internet? Con cada pregunta, pulsaba otro botón de cancelar, obteniendo una captura de pantalla de cada confirmación. Considera esas también canceladas. ¿Querías que me fuera? Bien, pero no esperes que siga financiando tu vida una vez que me vaya. Mientras se desarrollaba el drama, las cortinas de las casas vecinas se crisparon. La señora Henderson de al lado salió a regar sus preciadas petunias, aunque tenía la mirada fija en nuestro porche. El señor Davis, paseando a su terrier, se detuvo a medio paso. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y un juicio apenas disimulado. Justo cuando Clara abría la boca para seguir discutiendo, un taxi amarillo se detuvo en la acera. Samir Khan, mi conductor habitual, asintió levemente con la cabeza desde detrás del volante. «Mi viaje está aquí», dije, girándome hacia el taxi. Clara se abalanzó desesperadamente, intentando agarrarme el brazo. «No, espera, tenemos que hablar de esto», pero simplemente la esquivé, abriendo la puerta trasera del taxi. Al sentarme en el asiento trasero, miré hacia atrás. David estaba de pie en la puerta, con el teléfono olvidado y el rostro pálido. La risa se había esfumado. La sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por una mirada de horror creciente. Finalmente, se dio cuenta de que no era un farol. «¿Todo bien, señor?», preguntó Samir con suavidad, mirándome a los ojos por el retrovisor, con un destello de genuina preocupación en sus profundidades. Era un hombre tranquilo, siempre observador. «Parece que hay problemas familiares». Su suave pregunta, inesperada y amable, ofreció un momento de serena comprensión en medio del caos. «Todo estará bien, Samir», respondí con voz firme a pesar del temblor en mi mano al cerrar la puerta. «Solo fue un pequeño malentendido familiar. Llévame al Riverside Inn, por favor». Mientras el taxi arrancaba, dejando a Clara balbuceando en el porche y a David paralizado en la puerta, mi teléfono empezó a vibrar frenéticamente. Llamada tras llamada de Clara, luego de David y luego de ambos. Lo silencié, colocándolo boca abajo en mi regazo. Me recosté en el asiento, viendo cómo mi casa, su casa, se alejaba en el retrovisor. Una profunda sensación de liberación, mezclada con un miedo extraño y estimulante, me invadió. En el Riverside Inn, un establecimiento modesto pero limpio a las afueras de la ciudad, reservé una habitación para 7 noches. Pagué con mi tarjeta de débito, disfrutando del anonimato que ofrecía el lugar. Sin preguntas ni juicios, solo una habitación tranquila con una cama cómoda. Una vez dentro de mi habitación, cerré la puerta con llave y extendí mis preciados documentos sobre el pequeño escritorio. La escritura de la casa, el contrato de la hipoteca y el grueso fajo de 5 años de extractos bancarios y registros de gastos. Estaban allí, como una mano ganadora, esperando a ser jugada. Con precisión metódica, volví a acceder a mis aplicaciones bancarias. Uno a uno, cancelé sistemáticamente todos los pagos pendientes de servicios públicos de la casa, basura, gas, incluso las suscripciones a servicios de streaming y las membresías del gimnasio que había estado pagando. Con cada cancelación, hacía una captura de pantalla, un registro digital de mi retiro silencioso y calculado. Finalmente, hice una última llamada. Llamé a Sofía Rivera del banco, la especialista del departamento hipotecario con la que había tratado durante años. «Sofía», comencé con voz clara y tranquila, «necesito una confirmación oficial. Para la propiedad ubicada en 2847 Maple Street, Spokane, Washington, ¿puedes confirmar quién es el único titular de la hipoteca y quién figura como propietario?» La voz de Sofía, eficiente y profesional, llegó a través de la línea. «Un momento, señor. Estoy revisando los registros». «Sí, señor Peterson. La hipoteca y la escritura de propiedad están a su nombre». Las palabras fueron una confirmación de mi poder, una ratificación de mi intención. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. El silencio de la habitación del Riverside Inn contrastaba marcadamente con la cacofonía de emociones que había llenado mi día.
Tras un sueño intermitente que no me renovó del todo, pedí una cena sencilla al servicio de habitaciones. La comida me supo insípida en mi estado de preocupación. Sin embargo, mi mente estaba más despejada, agudizada por los acontecimientos del día. Después de comer, dispuse metódicamente todos los documentos sobre el escritorio, la escritura, los papeles de la hipoteca, mi cuaderno de gastos detallado y las capturas de pantalla de mi aplicación bancaria. Cada pieza era una pieza de rompecabezas, formando una imagen innegable de su engaño y de mi situación legal. Con todo organizado, finalmente marqué el número de Michael Hayes. Sonó 2 veces antes de que respondiera, con voz ronca, acostumbrado a las urgencias nocturnas del mundo legal. Michael Hayes, dijo. Michael, soy John Peterson. Comencé con la voz un poco temblorosa. Hubo una pausa. John, vaya, qué sorpresa. Hacía siglos que no sabía de ti. ¿Cómo estás, viejo amigo? Su tono era cautelosamente amable, quizá intuyendo lo inusual de mi llamada. No muy bien, Michael, respondí, y luego empecé a contar mi historia. Lo conté todo, desde el último deseo de Beatriz hasta las súplicas desesperadas de Clara, la venta de mi casa, el enganche de $180,000, los 5 años de manutención, la traición del cumpleaños y, finalmente, su aviso de desalojo y mis acciones posteriores. No omití nada. El dolor y la indignidad impregnaban mis palabras. Michael escuchó pacientemente, interrumpiendo solo con algún que otro o ya veo. Cuando terminé, la línea se quedó en silencio un buen rato. John, dijo finalmente con voz grave, basándome en lo que me estás contando y suponiendo que la escritura y la hipoteca estén solo a tu nombre, entonces, legalmente, eres el dueño de esa propiedad. David y Clara son, en esencia, huéspedes sin contrato de alquiler formal. Tienes todo el derecho a desalojarlos. Una extraña mezcla de alivio y triste satisfacción me invadió. ¿Y ahora qué? Pregunté con voz firme. El proceso de desalojo es bastante estándar, explicó Michael. Les daremos un aviso por escrito con 30 días de anticipación para que desalojen la propiedad. Si no se van después, tendremos que iniciar un proceso de desalojo formal en los tribunales. Eso puede tardar un poco más, normalmente entre unas semanas y un mes, dependiendo de los horarios judiciales. Hizo una pausa y luego suavizó el tono. John, debo advertirte, los desalojos familiares, sobre todo con nietos involucrados, pueden ser muy desagradables. Probablemente te pintarán como el villano, y será emocionalmente agotador. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir adelante con esto, considerando a Lily y Oliver? Cerré los ojos, imaginando el rostro surcado de lágrimas de Lily. El dolor era agudo, pero entonces volví a oír la voz de Clara, despectiva y fría. Ahora nuestra casa, papá, y la risa cruel de David. No me habían dejado otra opción. Me habían obligado. Estoy segura, Michael, dije con voz firme. No me dieron otra opción. De acuerdo, suspiró Michael con un dejo de resignación en la voz. Me hago cargo del caso. Mi tarifa fija por un aviso de desalojo inicial y una consulta como esta será de $1,000. Si llega a los tribunales, hablaremos de los cargos adicionales. Está bien, dije, ya tomando mi chequera. Extendí el cheque, le puse la fecha y lo dejé sobre el escritorio. Una cosa más, John, añadió Michael. A partir de ahora, tienes que documentarlo absolutamente todo. Cada interacción, cada llamada, cada mensaje de texto. Lleva un registro. Podría convertirse en una prueba crucial si esto se impugna. Entendido, respondí, mientras planeaba mentalmente mis próximos pasos. Pasé el resto de la tarde organizando meticulosamente mis finanzas. Tomé mi viejo y desgastado cuaderno, lleno de anotaciones manuscritas, y transferí sistemáticamente los gastos de los 5 años a una nueva y completa hoja de cálculo de Excel en mi portátil. Cada partida, cada fecha, cada importe, estaba registrado con todo lujo de detalles. Pagos de la hipoteca, servicios, comida, reparaciones del hogar, incluso las pequeñas pagas que les había dado a los niños y el dinero que había gastado en sus útiles escolares y actividades. Era una suma asombrosa, muy por encima de lo que cualquiera consideraría alojamiento y comida. A la mañana siguiente me encontré con Michael en una tranquila cafetería llamada Morning Brew.
El aroma a café recién hecho impregnaba el aire, un marcado contraste con la sombría conversación que estábamos teniendo. Le entregué la cuenta, y luego, durante una hora entera, le conté cada detalle de mi sacrificio de 5 años, revisando la hoja de cálculo que había creado. Me escuchó atentamente, asintiendo o tomando notas de vez en cuando. «Intentarán desacreditarte, John», advirtió Michael, revolviendo su café. «Dirán que eras feliz allí, que querías ayudar, que eres vengativo. Te pintarán como el villano. ¿Estás listo?» «Estoy lista», afirmé con la mirada fija. «Ya me han mostrado su verdadera cara. No tengo nada que perder si revelo la mía». Michael luego detalló el cronograma. «Hoy redactaré el aviso oficial de 30 días. Se entregará mediante un notificador a su domicilio el viernes 24 de marzo. Eso significa que tendrán hasta el 23 de abril para desalojar la propiedad. También lo enviaremos por correo certificado para que no puedan alegar que nunca lo recibieron». Después de nuestra reunión, me dirigí al banco. Sofía Rivera me recibió con calidez, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Como le pedí, me entregó 5 años de mis registros bancarios, una carpeta gruesa repleta de extractos que servían como prueba física irrefutable de cada transacción que había realizado para la casa y su familia. De vuelta en el Riverside Inn, me puse a duplicar metódicamente todos mis documentos. Creé 3 juegos completos, los originales, que permanecerían seguros en mi caja fuerte, una copia de trabajo para que Michael y yo pudiéramos consultarla, y una tercera copia, dedicada a las pruebas, cuidadosamente organizada e indexada, lista para ser presentada ante el tribunal si fuera necesario. Finalmente, creé un cronograma preciso en una hoja grande de papel, anotando cada fecha importante: el día que vendí mi casa, el día que me mudé, el día de mi fiesta de cumpleaños, el día en que se entregaría la orden de desalojo y la fecha límite. Cada paso de mi plan estaba meticulosamente diseñado, una hoja de ruta para la batalla inminente. Sentí una sensación de calma, una silenciosa disposición. Ya no era una víctima, era una estratega. Los días posteriores a mi partida de casa fueron tranquilos, inquietantemente silenciosos. Desde la soledad de mi habitación de hotel, terminé de desmantelar sistemáticamente su cómoda existencia. Una a una, inicié sesión en cada cuenta de servicios: luz, agua, internet, gas natural, y cancelé los pagos automáticos. Cada correo de confirmación que llegaba a mi bandeja de entrada se sentía como una pequeña y fría victoria, una señal tangible de su inminente incomodidad. Durante los primeros días, no hubo contacto con Clara ni David. Supuse que Clara estaba en negación, probablemente convencida de que me rendiría en cualquier momento, de que no podría abandonarlos, de que volvería, con el rabo entre las piernas, listo para retomar mi papel de financista silencioso. El silencio se rompió el viernes 21 de marzo. Sonó mi teléfono. Era Clara, con la voz aguda y tensa. La falsa alegría de mi fiesta de cumpleaños había desaparecido hacía tiempo. «Papá, la hipoteca está atrasada. Debe haber algún error. ¿Olvidaste pagarla?» Me recosté en el cabecero, invadida por una calma que no había sentido en años. «No, Clara», respondí con voz serena. «No hay duda. Te dije que la cancelé. Y así fue. Ya no pago tu hipoteca». Un silencio atónito al otro lado. Y luego: «¿Qué? Pero no podemos pagarlo, papá. Ahora mismo no. Los contratos de David se retrasan y mi sueldo apenas cubre la comida y la escuela de los niños». Su pánico era palpable, crudo. «Interesante», reflexioné con amargura en la voz. «Qué curioso que no pudieras pagar la hipoteca, pero sí podías comprar esa camioneta F-150 flamante que David compró el mes pasado. Qué curioso que no pudieras pagar la hipoteca, pero te tomaste una semana de vacaciones en México. Esas fueron decisiones, Clara. Igual que yo tomé la decisión de dejar de pagar». De repente, se oyó una pelea al otro lado, y la voz de David, cargada de rabia, rugió por el teléfono. «Escúchame, viejo. No puedes dejar de pagar. Te vamos a demandar. Estás obligado. Vivías aquí. ¿Crees que puedes hacer esto y salirte con la tuya?» «¿Obligado?», me burlé. «Me desalojaste, David. Me declaraste una carga. Ahora, sobre esa demanda, te sugiero que hables con mi abogado, Michael Hayes. Está deseando saber de ti. Quizás pueda explicarte por qué no puedes pagar la hipoteca de una casa que, legalmente, es mía».
Las palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando su bravuconería. Hubo otro momento de silencio atónito, seguido de David balbuceando incoherencias. No esperé a que se recompusiera. Colgué. Enseguida mi teléfono empezó a sonar de nuevo, vibrando frenéticamente con llamadas de Clara y David. Con calma, entré en la configuración del teléfono y bloqueé los números de ambos. Pero el alivio duró poco. Pronto, empezaron a llegar llamadas de números desconocidos. Los mensajes de texto inundaron mi bandeja de entrada, algunos con palabras furiosas y amenazantes, otros con fotos de Lily y Oliver, con sus caritas llenas de lágrimas y confusión. «Mira lo que les estás haciendo a tus nietos, abuelo», decía un mensaje de Clara. «Te extrañan». Otro, de David, advertía: «Te arrepentirás de esto, viejo». Miré las fotos con una punzada de dolor en el estómago. Era pura manipulación emocional, pero en el fondo sabía que era mejor que aprendieran a poner límites ahora, por muy doloroso que fuera. Había permitido su comportamiento irresponsable durante demasiado tiempo. Mi determinación se endureció. Más tarde esa noche, el gerente del hotel, Robert, un hombre amable y atento, llamó a mi habitación. «Señor Peterson, solo quería registrarme. ¿Todo bien? He notado bastantes llamadas perdidas en recepción para su habitación, y un caballero preguntó por su paradero con bastante insistencia esta tarde». Le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles más dolorosos y simplemente diciendo que era una disputa familiar. La expresión de Robert se tornó seria. «Señor Peterson, por su seguridad, si alguno de ellos aparece aquí o si se siente amenazado de alguna manera, llame al 911 inmediatamente. Tenemos el número de su habitación y haremos que personal de seguridad los escolte fuera de la propiedad. Documente todo y no dude en pedir ayuda». Sus palabras me confirmaron con firmeza los límites que ahora me estaba imponiendo. Durante las siguientes horas, el viejo teléfono se convirtió en un torrente de desesperación. Lo dejé sonar, recopilando pruebas. Cuando finalmente me decidí a escuchar los mensajes de voz, había 47. El patrón era claro: disculpas iniciales, que rápidamente escalaron a acusaciones furiosas, luego súplicas patéticas y finalmente las amenazas cada vez más agresivas de David. Gritaba sobre la traición, sobre cómo estaba arruinando a su familia, sobre cómo no me dejaría salirme con la mía. Entonces, un nuevo mensaje de voz de David, grabado hacía apenas unos minutos, me dio escalofríos. Su voz era baja, amenazante. Ya no gritaba. «Sé dónde estás, viejo. Riverside Inn, ¿verdad? Habitación 237. Mi corazón latía con fuerza. Me había encontrado. El juego ya no se limitaba a llamadas y mensajes. Estaba escalando. Sin dudarlo, salí del hotel y caminé hacia el supermercado más cercano. Compré un nuevo smartphone de prepago, un teléfono plegable sencillo, solo para contactos esenciales. El viejo, ahora un recolector de pruebas, lo usaría para que siguieran acosándome, documentando meticulosamente cada acto de acoso. ¿Querían jugar sucio? Que así fuera. Estaba listo. Lunes 24 de marzo por la mañana. El día se sentía cargado de anticipación. Hoy era el día en que el notificador de Michael entregaría oficialmente la orden de desalojo. Me desperté con un nudo de miedo en el estómago, luchando contra él con una firme determinación. No se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de recuperar mi dignidad. Llamé a Samir Khan para pedirle que me llevara a la casa. Mientras conducíamos, Samir, siempre atento, comentó: «Parece un poco descuidada, Sr. Peterson. Los arbustos están demasiado crecidos y esa ventana del porche está un poco abierta. De hecho, la casa, que antes había sido meticulosamente cuidada gracias a mis esfuerzos, ya mostraba sutiles signos de abandono. La pintura estaba más opaca y algunas hojas cubrían el porche. Solo había pasado una semana, pero ya se notaba la falta de mi constante atención. Cuando llegamos, le pedí a Samir que esperara. Respiré hondo. Subí los escalones que ya conocía y toqué el timbre. Tras un largo rato, David abrió la puerta de golpe. Se veía desaliñado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos y furioso. Seguía con la misma camiseta que llevaba días atrás, bloqueando la puerta como si intentara impedirme entrar. «¿Qué quieres, viejo?», gruñó, con la voz cargada de beligerancia. Justo entonces, Clara apareció detrás de él, con el pelo revuelto y la bata apretada.
Tenía la cara pálida, enrojecida por el llanto. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el sobre con la notificación oficial. Un rectángulo blanco puro que contrastaba con mi abrigo oscuro. «Esto es para ti», dije con voz firme, extendiéndola hacia ella. Clara lo tomó con calma, con dedos temblorosos al sacar el documento. Recorrió con la vista la jerga legal y al llegar al encabezado en negrita, palideció por completo. «Aviso de desalojo», susurró con voz apenas audible. «30 días». David le arrebató el papel de la mano y lo leyó rápidamente con la mirada. «Es una broma, ¿verdad?», ladró, arrugando el papel en su puño. «¿Crees que esto nos va a asustar? Lucharemos, viejo. Te llevaremos a juicio». Me mantuve firme, con una postura firme. «David», dije con calma, «soy el dueño legal de esta propiedad. La hipoteca está a mi nombre, la escritura también. Te he dado un preaviso de 30 días para que desalojes, como lo exige la ley. Si piensas impugnarlo, te sugiero que contactes a mi abogado». Saqué la tarjeta de visita de Michael Hayes y la puse sobre el aviso arrugado que David tenía en la mano. «Está esperando tu llamada». Clara, con las piernas casi a punto de ceder, se desplomó contra la pared y se deslizó hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no mostraban ira, sino desesperación. «¿A dónde se supone que vamos?», se lamentó con la voz entrecortada. «¿Qué pasa con Lily y Oliver? ¿Qué vamos a hacer con ellos?» «Esas», dije, con mi voz desprovista de emoción, «son preguntas que necesitabas responder el 15 de marzo, cuando me dijiste que me fuera, mi casa. Tomaste tus decisiones ese día, Clara. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». David, al ver el colapso de Clara, se puso aún más agresivo. Se acercó, con la cara a centímetros de la mía y el aliento fétido. «¿Crees que puedes echar a tu propia familia a la calle? Te vas a arrepentir de esto, John. Te vas a arrepentir de esto más que de cualquier cosa que hayas hecho en tu vida». Sus palabras eran amenazas veladas, pero lo miré a los ojos sin pestañear. «Tengo un abogado, David», repetí con voz tranquila, «y tiene toda la documentación. También tengo a la policía en el marcado rápido. Cualquier otra amenaza o intento de acoso será respondido con acciones legales. Tienes 30 días». Me di la vuelta, volví al taxi de Samir y me subí. Cuando Samir arrancó el motor, oí las súplicas desesperadas de Clara, sus sollozos resonando en el porche, pero no miré atrás. La imagen de los rostros inocentes y llorosos de Lily y Oliver, de los mensajes de Clara, me vino a la mente, pero la aparté. Tenía que hacerlo. De vuelta al hotel, llamé inmediatamente a Robert. «El aviso ha sido entregado», confirmé, relatando su reacción. Robert escuchó y asintió. «Como era de esperar, señor Peterson. El shock inicial, luego la ira. Intentarán engañar, amenazar, manipular, pero la realidad los golpeará, probablemente alrededor del tercer día, cuando se den cuenta de que usted habla en serio y que el pago de la hipoteca no se está realizando. Ahí es cuando la verdadera desesperación se apoderará de ustedes». Él tenía razón. Esa misma tarde, mi viejo teléfono, ahora dedicado a registrar su acoso, vibró. Era Clara. Su voz era fría, desafiante, completamente desprovista del pánico de antes. «Mi abogado dice que no puedes hacer esto, papá», dijo, con una confianza forzada en su tono. «Dice que no puedes desalojarnos sin más. No nos vamos. No tienes derecho». Respiré hondo, armándome de valor. «Clara», dije con voz clara y firme, «tu abogado se equivoca. Tengo todo el derecho. Si decides no irte voluntariamente antes del 23 de abril, el 24 de abril, el sheriff del condado de Spokane estará allí para retirarte físicamente a ti y a tus pertenencias. Las acciones tienen consecuencias, Clara. Tú misma me lo enseñaste». Terminé la llamada, con la firmeza de mis palabras en el aire. El frente de batalla estaba trazado. Las 2 semanas y media posteriores a la entrega de la orden de desalojo estuvieron marcadas por un silencio tenso, casi asfixiante, por parte de Clara y David. El aluvión de llamadas y mensajes disminuyó, hasta cesar por completo. Su silencio no era paz, era la quietud de la desesperación, el silencio de una búsqueda frenética. Sabía, sin lugar a dudas, que Clara estaba luchando, intentando encontrar un nuevo lugar donde vivir, intentando resolver el problema que habían creado. Más tarde,
Gracias a las sutiles indagaciones de Michael Hayes, a través de contactos inmobiliarios locales, supe lo grave que se había vuelto su situación. La pésima calificación crediticia de Clara, un pésimo 580, sumada a sus ingresos insuficientes y a una serie de referencias de alquiler cuestionables de antiguos propietarios, significaba que los rechazaban en casi todas las propiedades decentes. La realidad de su inestabilidad financiera, oculta durante mucho tiempo bajo mi apoyo incondicional, finalmente quedó al descubierto. El 15 de abril, exactamente una semana antes de la fecha límite, sonó mi nuevo teléfono prepago. Era Clara. Su voz sonaba completamente apagada, desprovista de toda su ira y desafío. No había bravuconería ni amenazas, solo una derrota descarada. «Papá», empezó en un susurro, «no encontramos nada. Nos siguen rechazando. Queríamos preguntarte si podíamos pagarte el alquiler para que te quedes. No podemos perder la casa, papá. Por favor». Me dolía el corazón. Una punzada de pena, tan familiar, por el desastre que habían causado. Pero me mantuve firme. «Clara», dije con voz tranquila pero firme, «¿recuerdas cuánto suman la hipoteca y los servicios cada mes? ¿El total?» Hubo una larga pausa. «Sí», admitió finalmente, con la voz aún más baja. Es más de lo que podemos permitirnos ahora mismo». «Exactamente», respondí. «Así que, aunque quisiera, no podrías permitirte quedarte. Pero esto nunca fue solo cuestión de dinero, Clara. Se trataba de respeto. Se trataba de dignidad. Se trataba de las decisiones que tomaste el día de mi cumpleaños, cuando me dijiste que era una carga y me echaste de mi propia casa». La línea volvió a quedar en silencio, y entonces oí un sollozo ahogado. «Tienes razón», susurró, apenas audibles. «Tienes razón, papá. Yo me equivoqué. Lo siento mucho. Por todo. Por todo». Su disculpa parecía sincera, fruto de la desesperación, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. «Por favor, papá, por Lily y Oliver», suplicó. «No entienden. Están tan asustados». «No, Clara», dije con voz firme. «La fecha límite sigue vigente. El 23 de abril. Tienes hasta entonces». Colgué la llamada. El no resonó en la silenciosa habitación del hotel. Unos minutos después, Robert, el gerente del hotel, llamó. «Señor Peterson», dijo. «Clara acaba de llamar a recepción llorando. Parece que le hizo una súplica». «Lo hizo», confirmé. «Y se mantuvo firme», dijo Robert con un tono de aprobación en la voz. «Bien por usted, señor Peterson. A veces, la gente solo aprende cuando las consecuencias se hacen realidad, incluso la familia». Su silenciosa reafirmación de los límites fue invaluable. Más tarde descubrí, por una conversación casual con un conocido en común, que Clara y David finalmente habían encontrado un apartamento de 2 habitaciones. Era más pequeño, estaba más lejos, y aún así les costaba la friolera de $1.800 al mes, una suma que apenas habrían podido pagar sin mi intervención financiera previa. La mudanza era inminente. La mañana del 23 de abril, Robert me informó que había visto un gran camión de mudanzas reservado a nombre de David en una empresa de alquiler cercana. «Parece que por fin están captando el mensaje, señor Peterson», comentó con una sutil sonrisa. «Se están preparando para mudarse voluntariamente». Una mezcla de emociones me embargó. Alivio, una profunda tristeza y una silenciosa sensación de triunfo. Le pedí a Samir que me llevara a la casa una última vez. Al acercarnos, el enorme camión de mudanzas estacionado en la entrada era inconfundible. Había cajas apiladas precariamente en el porche, y allí, en el asiento del copiloto, estaban Lily y Oliver, con sus caritas pegadas a la ventanilla y los ojos abiertos por la confusión y la tristeza. Bajé del taxi con el corazón apesadumbrado. Clara me esperaba en la entrada, con los ojos rojos y la cara surcada de lágrimas. Apretaba un juego de llaves de casa en la mano. Su postura era de derrota, con los hombros hundidos. «Papá», susurró, con la voz apenas audible, «lo siento. Por todo esto. Nos vamos». Me extendió las llaves. Tomé las llaves, sintiendo su peso frío y metálico en la palma. No eran solo llaves, eran un símbolo de todo lo ocurrido, de traición y restitución, de amor y pérdida. «No sé si puedo perdonarte, Clara», dije con voz áspera. «Ahora no.
Quizás algún día, pero ahora no. Ella asintió, aceptando mis palabras con silenciosa resignación. Entiendo, dijo. Dudó un momento y luego preguntó, ¿podrán Lily y Oliver verte alguna vez? Miré hacia la camioneta, a las dos caras inocentes que me observaban, y me dolió el corazón. Quizás con el tiempo, dije, con la voz más suave. Cuando esté lista, cuando... Ellos son listo. Ella asintió de nuevo, con una lágrima rodando por su mejilla. Se dio la vuelta, subió a la camioneta con David y se marcharon. Vi cómo la camioneta salía de la entrada, con la pequeña mano de Lily saludando con tristeza desde la ventana, hasta que desapareció de mi vista. Entonces, me di la vuelta y entré en mi casa vacía. El silencio era profundo, pero esta vez era un silencio apacible, no lleno de desesperación, sino de la silenciosa promesa de un nuevo comienzo. La casa volvía a ser mía, mi hogar, y estaba lista para reconstruir mi vida, paso a paso, recuperando no solo mis bienes, sino también mi dignidad, mi paz y a mí misma.